Tiene el nombre el nombre. Ok, gracias. Tenemos las cenizas de Héctor Raúl Cereceres. Bueno, estamos ya en el domingo número 14 del tiempo ordinario. Ordinario no quiere decir que no tenga importancia, que es como cualquier otro domingo, no. Ordinario quiere decir que las lecturas que vamos escuchando los domingos tienen un orden. Y entonces, pues hoy nos toca escuchar, o hemos escuchado, mejor dicho, el llamamiento que Jesús nos hace a todos. Dice que llamó a otros 72 discípulos. Es decir, no eran los 12 apóstoles, sino eran otros discípulos a los que Él llama y envía por delante a los pueblos y lugares a donde ya tiene pensado ir. En ese número de los 72 estamos involucrados todos, ustedes y yo. Es un llamamiento general para todos. Y para que entendamos que el trabajo de la evangelización no es monopolio solamente de los consagrados, sino que es asunto de todos. Hay muchas palabras claves, pero necesitamos bastante tiempo para profundizar en ellas. Me quiero solamente referir a una sola idea de Jesús que sirve como advertencia para sus discípulos. Dice Jesús: los envío en medio de lobos. Es una frase muy dura, pero muy importante para que nosotros entendamos la dificultad en nuestra sociedad de implantar el Evangelio. Los envío en medio de lobos. Claro que no se refiere a animales que nos van a morder, que nos van a devorar, no, sino a la resistencia que hay en nuestra sociedad para aceptar el Evangelio. No es para aceptar a los discípulos, sino el Evangelio, el reino de Dios. Y eso no es nada fácil. Ha sido problema desde los inicios de las primeras comunidades cristianas, ya como los cristianos eran perseguidos. San Pablo es uno de ellos que busca a toda costa destruir el cristianismo, hasta que Jesús lo llama concretamente y lo involucra en el trabajo de la evangelización, y después
de ser un fuerte perseguidor de la iglesia, se convierte en una pieza clave, en una pieza importante en la vida de nuestra fe. ¿Qué entender eso de lobos? ¿Cómo entenderlo? Miren, cuando uno trata de vivir conforme al Evangelio, es decir, como Dios manda, como Dios nos pide, siempre nos vamos a encontrar con piedras que nos hagan tropezar. Cuando uno trata de vivir con cierta prudencia, con criterios evangélicos, con normas de moralidad, vamos a topar con pared, nos vamos a topar en seco, en firme, con muchos obstáculos, muchos. Simplemente ahí en familia, para no ir tan lejos, no toda la familia creemos en Dios, o si creemos, no todos le hacemos caso a Dios. Y ahí en familia existe fricción entre unos y otros, porque cada quien quiere defender su verdad, su postura, su pensamiento, su ideología. Y entonces eso, en vez de engranar, nos pone en fricción, en rivalidad unos con otros, entre los que quieren vivir conforme al querer de Dios y quienes quieren vivir eximiendo esa voluntad de Dios. Ya esa es una manera ya de encontrarnos con lobos, lobos que se imponen a toda costa para no aceptar el Evangelio. Y Jesús manda a los 72 con una consigna de que lleven la paz y la esperanza, sanando a los enfermos que haya. Allí hay una consigna ya. Los que van a la evangelización van dotados de un poder. Dice Jesús que nadie lo puede vencer. Aunque seamos mordidos por serpientes, nada puede con el poder de Dios. En cambio, dice, los que no creen, los que se resisten, aquellos que no aceptan el Evangelio, solititos se apartan de Dios, solo se apartan de Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, sino que somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Y aquí hay un peligro muy grande. Un pecado que se llama pecado para la muerte. Ojo, no estoy diciendo el pecado mortal, sino el pecado para la muerte. Son dos pecados muy distintos. El pecado mortal es aquel en el que yo
pongo en peligro mi propia salvación, pero tengo la oportunidad de recapacitar, de reconocer mi error, de retractarme y volver nuevamente al camino de la salvación. Se llama pecado mortal. En cambio, el pecado para la muerte, ahí ya no hay vuelta atrás. Es cuando yo libre, consciente, voluntariamente decido cortar toda relación con Dios. Yo no quiero nada con Dios. Le digo, vete tú, sigue tu camino, a mí déjame por el mío. Ese es el pecado para la muerte. ¿Por qué pecado para la muerte? Porque no estaba muerto, pero ahí voy a morir. O ya estoy muerto y de ahí ya no puedo revivir. Decir, bueno, es que a último momento yo me retracto, me arrepiento. Pues fíjese que no. Porque usted desde un principio sacó libremente, decididamente, sacó a Dios de su vida. Usted cortó toda relación, no quiso nada. A eso se refiere Jesús. Aquellos que se resisten a creer en el Evangelio, sacúdanse los pies en señal de protesta, en señal de advertencia, pero sepan que el reino de Dios está cerca. Es decir, hay un Dios. Sacudirse los pies era una práctica ordinaria de quienes iban a ir a Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad santa, había que sacudirse bien los pies, el polvo, para poder entrar a la ciudad santa. Pero no era solamente como una especie de advertencia, de repudio, sino de purificación. Era dejar atrás todo lo malo que pudiera haber habido en los lugares, en las ciudades, en los pueblos, donde no estaba plenamente la presencia de Dios. Y entrar a la ciudad santa era despojarse de toda esa escoria que no correspondía al querer de Dios. Y entonces cuando Jesús dice, sacúdanse los pies en señal de repudio, en señal de protesta, en señal de amenaza, de advertencia, que el reino de Dios está cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un pecado para la muerte. Cuando alguien padece, por ejemplo, de catalepsia, esa enfermedad en la que no se perciben signos vitales, pero la persona no está muerta. No se percibieron los signos vitales y se le dio por muerta. Y la velan y la sepultan. No estaba muerta, pero allá abajo en el sepulcro abre los ojos, vuelve a la conciencia y por más que grite, que llore, que chifle, que se rasguñe, que muerda, nadie la va a escuchar. No estaba muerta,
pero ahí va a morir. Así es el pecado para la muerte. Si usted renuncia a Dios por su manera de pensar, de ser, de vivir, usted solito se está sepultando, usted solito está repudiando a Dios. Pecado que llamamos también pecado contra el Espíritu Santo. Cuando uno se considera mucho más poderoso que el mismo poder de Dios. Y esa es la soberbia humana con la que nos topamos, dice Jesús, como lobos. Su manera de hablar, su manera de retar, su conducta, sus actitudes, sus ataques hacia la vida de la fe, son lobos que impiden a toda costa que se siembre la evangelización. Hay dos tipos de lobos, esos son los lobos que encontramos fuera de nosotros, en el exterior, en el mundo. Es la demás gente que siempre está atacando todo lo que tenga que ver con la religión, con la moral, con los principios humanos, con la existencia de Dios. Todo eso, y fíjense, una lista enorme. Por una parte, los políticos, que cuando la iglesia quiere levantar la voz, no se lo permite. Oiga, usted es iglesia, cállese. Usted no tiene derecho a hablar. Ese es un lobo. O simplemente gente que se cree tan capaz en su manera de pensar, la vida que ha vivido, la formación o deformación de la mente que ha tenido, que se considera que tiene la razón absoluta. Ese es un lobo. No acepta, pero ataca, ofende, humilla, agrede, insulta, lastima. Por ejemplo, los abortistas. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Y estar a favor del aborto es estar a favor de la muerte, no de la vida. Ese es un lobo. Dios nos hizo hombre y mujer. Dejará el hombre a su padre, a su madre, a su parentela para unirse a su mujer. Y la mujer dejará a su parentela para unirse a su varón. Ya no serán dos, sino uno solo. Y la razón de la vida conyugal es la procreación. Y entonces, una relación de dos hombres o de dos mujeres, más aún ya hay países en los que se está legislando para que la relación no sea nada más de dos hombres o de dos mujeres, sino de 3, de 4, de 5 o de 6 personas, una comunión de vida. Oiga, todo eso va atentando contra la naturaleza humana, contra la naturaleza divina. Ese es un lobo. En fin, cantidad de lobos encontramos en nuestro camino, pero no solamente los lobos que están fuera de nosotros, sino que hay otros lobos que están dentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nos obstinamos encaprichadamente a defender mi idea,
mi manera de pensar, mi manera de vivir. A mí déjenme en paz. Ustedes hagan lo que les dé su regalada gana. A mí déjenme que yo haga lo que yo quiera. Punto. Esos son lobos, pero no son exteriores. Los traemos dentro de nosotros. Y nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios lobos. Terminamos no solamente comiéndonos a nosotros mismos, sino lastimando la relación de la familia, la comunión de la vida familiar y de la vida social. Terminamos destruyendo. Esos son lobos que están dentro de nosotros. Y entonces, qué interesante, cuando Jesús advierte a sus discípulos, es decir, a nosotros, a ustedes y a mí, cuidado con los lobos. Todo aquello que se oponga a la verdad es un lobo. Todo aquello que fomente la división es un lobo. Todo aquel que defienda lo que no es de naturaleza divina, humana, es un lobo. Y hay gente que tiene tan metida en su cabeza ideas erróneas, equivocadas, que las considera como ciertas, tan ciertas, que puede decir, bueno, yo tengo aquí en la mano esta granada, le voy a quitar la espoleta y me la voy a tragar para que vean que dentro de mí no va a explotar. Oiga, pues eso hacemos muchas veces con el pensamiento absurdo que tenemos de absolutizar el mundo, la vida humana, y relativizar a Dios o negar a Dios, tantito peor, que ya eso es pecado para la muerte. Verá, solito nos estamos echando la tierra encima, solitititos. Y a eso Jesús nos invita, pues a estar atentos. Fíjense los hermanos separados que se han ido de la iglesia. ¿Por qué se han ido? No por los errores que cometamos en nuestra iglesia, porque también cada quien en nuestra familia cometemos nuestros errores. Cada quien a título personal cometemos nuestros errores. En cada empresa, en cada trabajo laboral se cometen errores. En las instituciones gubernamentales se cometen errores. Porque somos seres humanos, no ángeles. Seres humanos. Y quien busca el pretexto para irse, pues es precisamente por esa confusión de fieras, de lobos, los que están fuera y los que están dentro. Que Dios nuestro Señor nos conceda a todos esa luz bendita, esa sabiduría infinita, para que cada quien poniendo nuestros pies en la tierra, podamos ver la vida con entereza y con mayor responsabilidad. Que así sea. Creo